Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer la última entrega de estos videos y habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre la parroquia y le habían puesto un título bastante curioso, ¿sí? Que es sinodal, ¿sí? La parroquia sinodal. Sinodal, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a sínodo. ¿Qué quiere decir sínodo? Sínodo quiere decir caminar juntos, ¿sí? Caminar juntos. Eso es sínodo. Viene de dos palabras, sin, que quiere decir con, y odos, u odos, como quieran decirlo, ¿no? Que significa camino, con camino. Estamos caminando juntos, estamos caminando con los otros. Entonces, cuando hablamos de una parroquia, eh, es interesante mirarla así sinodal porque estamos hablando de nuestra parroquia. Cuando hablamos de nuestra parroquia, estamos hablando no solamente de mi parroquia. Esto es interesante porque a veces nos consideramos o nos sentimos como dueños de esa parroquia, ¿sí? Estamos hablando de nuestra parroquia. Tampoco estamos hablando de la parroquia de ellos, porque eso también a veces hacemos, ¿no es cierto? Que es agarrar y decir, es la parroquia de ellos. No es la parroquia a la que yo pertenezco, donde yo estoy, donde yo vivo, donde yo también participo, sino la parroquia de ellos, el grupo de los amigos del cura, el grupo tal o cual que son los que, el grupo de los catequistas, el grupo del coro, ellos son los de la parroquia. Yo no, entonces yo quedo afuera, no. Cuando hablamos de parroquia sinodal, estamos hablando de nuestra parroquia, no solamente mía, tampoco solamente de ellos, ¿no? Ni de los especiales, ¿no? La parroquia es de los grupos de élite, ¿no? Del grupo tal, del grupo cual, del grupo no sé qué, ¿no es cierto? Que ellos son fundados por no sé quién, que ellos tienen no sé qué carisma, ni sé qué, otros tienen no sé qué organización y entonces ellos son súper especiales. No, no, la parroquia es nuestra parroquia, ¿sí? No solamente mía, no solamente de ellos, no solamente de algunos, sino nuestra. Ahí entran ellos, algunos, yo, ¿no? Los buenos, entramos todos, ¿sí? Eso es cuando nosotros tenemos que hablar de parroquia, es nuestra parroquia, ¿no? Y eso tiene que ver con la sinodalidad, ¿por qué? Porque es caminar juntos. Ahora, esa parroquia que es nuestra, a la que pertenecemos todos los que estamos adentro de ella y la que nos pertenece a todos, ¿sí? No es una parroquia aislada, solita acá, la parroquia, ¿no? La capillita de aisladita, solita ahí, ¿no? No, no, forma parte de una gran comunión de otras parroquias. Junto con otras parroquias, nosotros constituimos una iglesia particular. Una iglesia particular que en el caso nuestro es la prelatura de Cafayate, fundada en 1969 por el Papa Pablo VI, que pone en Cafayate el centro de esa eh, iglesia particular por una cuestión geográfica. Cafayate está más cerca de todos, de los que están en el extremo norte, de los que están en el extremo sur, de nosotros que estamos hacia el este, y en aquel momento incluso de los que estaban en Antofagasta de la Sierra, pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, la situación de las rutas ha cambiado un poco ese asunto. Recordando un poco para que nos quede claro cuál es nuestra iglesia particular, cuál es nuestra prelatura de Cafayate, el conjunto de las parroquias, ¿no es cierto?, que están a cargo de un obispo, el obispo de Cafayate, es nuestro obispo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ahora estamos con la sede vacante quiere decir no hay un obispo, pero al frente se encuentra un administrador apostólico, ¿no es cierto? En este caso el padre Pablo. Bien, les decía entonces, esa prelatura está compuesta por Antofagasta de la Sierra, territorio catamarqueño, ¿sí? Está compuesta por San José, territorio catamarqueño, Santa María, territorio catamarqueño, estamos hablando del territorio político, de la provincia política de Catamarca. La parroquia de Molinos, territorio salteño, la parroquia de San Carlos, territorio salteño, la parroquia de Cafayate, territorio salteño, la parroquia de Colalao del Valle, en territorio ya de la provincia de Tucumán, territorio tucumano, la parroquia de Amaicha del Valle, en territorio de Tucumán,
y a la cual pertenece la Capilla de los Asos, ¿no es cierto? Bien, entonces, les decía, eso es la iglesia particular. Cuando hablamos de parroquia sinodal, no solamente estamos hablando de nuestra parroquia, sino que estamos hablando de la parroquia en comunión con las otras parroquias, constituyendo una iglesia particular, ¿no? Eh, entonces, hablar de nuestra parroquia o de la parroquia sinodal significa tener apertura a todos, hacia todos los que están adentro, no solamente es mía, no solamente de alguno, no solamente de ellos, sino nuestra, y también apertura hacia todos los que están afuera, ¿no es cierto? Es decir, a los que están en las otras parroquias que forman parte de nuestra iglesia particular. Y si quieren ir un poquito más lejos, incluso apertura hacia las otras diócesis, ¿no? Y si quieren ir más lejos, incluso apertura a toda la iglesia universal, a toda la iglesia católica. Acuérdense que en el video anterior hablábamos sobre la catolicidad. Ahora bien, esto de formar parte de una parroquia, con la apertura que ello significa, también tiene otra cara de la moneda, que es la corresponsabilidad. Está muy lindo que seamos parte de una parroquia, en fin, con sus más y con sus menos. No quiere decir que todos nos tenemos que querer y ser simpáticos, ¿no? Sino que cada uno aporta la riqueza que Dios le ha dado y acaba, ¿no es cierto? Eh, Eso significa corresponsabilidad, aportar la riqueza que Dios me ha dado a mi comunidad parroquial, a la que yo pertenezco junto con ellos y junto con los otros y junto con los grupos, significa ser corresponsable. Me hago responsable junto con los otros de la vida cristiana de mi parroquia, ¿no? Esto, eh, entonces, eh, eh, no es solamente la parroquia responsabilidad del cura, que se las arregle, que él vea, no sé, lo que él diga, ¿no es cierto? Eh, es responsabilidad nuestra. Es cierto que el sacerdote, el párroco sobre todo, está al frente y es el que carga con toda la responsabilidad de la parroquia sobre sus hombros y todas las decisiones que se tomen, ¿no es cierto? Pero hasta que se llega a ese punto donde el párroco asume toda la responsabilidad, ¿sí? Estamos todos nosotros y nosotros le ayudamos en esa responsabilidad, le ayudamos en esa tarea y formamos parte de esa tarea y también las podemos inventar. ¿Sí? No es solo lo que se le ocurre al párroco, no es solo lo que se le ocurre a la monjita que va a la parroquia, al hermanito que va a la parroquia, ellos tienen las ideas, nosotros lo único que hacemos es obedecer y hacer lo que ellos dicen. También tenemos capacidad de pensar y decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacerlo de más allá, ¿no? Eso también significa sinodalidad y es sinodalidad cuando hablamos de nuestra parroquia. En este sentido, es interesante tener en cuenta que eh, eh, un lugar donde por excelencia nos podemos expresar y participar y aportar es en las reuniones de los consejos parroquiales, ¿no es cierto? Ese es el grupo por excelencia, ¿no es cierto? No porque sea superior a los otros, sino porque ahí participan todos, ¿no es cierto? O pueden entrar todos, ¿no? Entonces, eh, todos estos formamos parte de la parroquia. Ahora, la parroquia tiene una riqueza muy interesante, muy grande dentro de la historia de la iglesia, incluso que la hace rica hasta los días de hoy, hasta la actualidad. Y es que la parroquia es en donde se concreta la vida de la iglesia en un grupo de gente, eh, de familias, ¿no? Es el aterrizaje, si se quiere, muy concreto de toda la iglesia en una localidad. Parroquia es la iglesia entre las casas, entre las familias, eso es parroquia, ¿sí? La palabra parroquia viene precisamente, ¿no es cierto?, de dos palabras del griego para y oikia, para oikia. Oikia quiere decir casa, ¿no es cierto? Entonces, es la iglesia que vive entre las casas, ¿sí? La iglesia que está junto a las casas, eso es una parroquia, ¿no? Que vive en las casas, si se quiere ir un poquito más a profundo, ¿no es cierto? Entonces, en la parroquia es donde nosotros tenemos muy en cuenta las situaciones particulares, esas que a lo mejor el Papa Francisco no las puede tener en cuenta,
¿no es cierto? Porque no las conoce en primer lugar, y ni tiene por qué conocerlas, ¿no es cierto? Este, y no es porque sea Francisco, lo mismo Benedicto, lo mismo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no es cierto? Las situaciones concretas se viven en las parroquias, ¿no? Y en este sentido uno podría decir que se trata de una iglesia familiar, ¿no? Porque cuando hablamos de las casas, la iglesia entre las casas, la iglesia en las casas, junto a las casas, estamos hablando en realidad de familias, ¿no? En las situaciones que quieran, incluso en aquellas situaciones que pueden considerarse desfavorables para las personas que forman parte de esos grupos. Incluso se ofrece la iglesia como familia para aquellos que no la tienen, ¿no? Entonces, la situación particular es propia de la parroquia y en este sentido la catequesis nuestra es muy rica. ¿Por qué? Porque siempre se habla de catequesis familiar, ¿no es cierto? Y con la catequesis familiar nosotros no solamente desarrollamos o proponemos temas de catequesis, sino que también entramos en las situaciones concretas de las distintas familias. Y esto es muy importante, y muy delicado también, porque cuando hacemos catequesis familiar, no solamente estamos hablando, yo les decía en el primer video cuando hablamos de la fe que tiene que ver con la vida concreta de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades, ¿sí? No solamente estamos hablando de un tema, sino que estamos hablándole a gente que vive en una situación X, en una situación particular, especial, propia. Y entonces, en las catequesis familiares muchas veces se da el tema de que alguien puede contar cosas de su casa. Y acá viene mucho de nuestra sabiduría popular, ¿no? La sabiduría popular dice, cada casa es un mundo, cada casa es un mundo. Y es verdad. Ahora, ¿eso qué trae como consecuencia para nosotros que estamos llamados a desarrollar una dinámica de catequesis familiar? Trae como consecuencia la caridad. Todos los cristianos, catequistas y no catequistas, tenemos que vivir la caridad por encima de todas las cosas. Ahora, en concreto, cuando hablamos sobre situaciones o nos enteramos de situaciones familiares que pueden ser a veces muy delicadas, ¿sí? La caridad implica que nosotros, como catequistas o en los grupos de catequistas o en los grupos de padres o en los grupos de los niños, nos manejemos, ¿no es cierto?, con caridad, siempre con caridad, ¿no? No con el espíritu, discúlpenme, de chusme, no sé cómo serán ustedes, espero que no, pero a veces se puede dar, en algunas comunidades se da, y eso hace chocante la catequesis familiar, ¿sí? O en situación de juzgar y condenatoriamente a quienes participan de esa catequesis familiar, y eso la hace chocante a la catequesis familiar, por eso muchos no la quieren, por eso muchos la rechazan, por eso muchos huyen de esa catequesis familiar. Entonces, lo que implica para nosotros una catequesis familiar es, primero, la discreción, ser discretos, ¿sí? También la comprensión, saber comprender, cada casa es un mundo, ¿eh? Y, por supuesto, la compasión, saber compadecerme del otro, ¿sí? Como si eso me estuviera pasando a mí, ¿eh? No, en la catequesis familiar no me puedo poner en el pedestal del juez que dictamina conciencia y que dictamina sentencia y condena, porque nosotros tenemos la Biblia. No, la tenemos por supuesto, pero la Biblia nos enseña en primer lugar a vivir en caridad. Bien, entonces, eh, esta caridad en la catequesis familiar implica la discreción, la compasión, ¿no?, la comprensión, y implica también, por consiguiente, saber respetar los procesos familiares que se dan en las casas, los procesos familiares y personales, ¿no? Comprender los procesos familiares significa saber acompañar los procesos familiares, ¿sí? Porque hay familias, o mejor dicho, todas las familias están en proceso, ¿eh? Entonces, si nosotros lo miramos así,
podemos acompañar los procesos familiares de familias monoparentales, como se le dice, es decir, familias que tienen solamente una mamá o que solamente está el papá, ¿sí? Familias de gente que está casada por civil o que está solamente unida de hecho o que está divorciada y vuelta a juntar o vuelta a casar. En esas familias incluso que están con el sacramento del matrimonio, que están casados ellos dos, ¿sí? Todas las familias tienen un proceso y se van realizando, ¿no es cierto? Y nosotros, como desde la catequesis, estamos llamados a proponer el modo cristiano de familia, el modo cristiano de familia. ¿Eh? Pero proponer el modo cristiano de familia quiere decir acompañar, ¿no es cierto?, a las familias a que se vayan aproximando a ese modo cristiano de familia, que está marcado por la forma de vivir que ha tenido Jesús, ¿sí? Y entonces nuestra gran referente es siempre la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Ese es nuestro gran referente. Nos vamos aproximando, vamos proponiendo esa forma de vivir. No quiere decir que mañana ya todos tienen que ser como Jesús, José y María. Acompañamos en el proceso. Incluso si tuviéramos con gente que está casada, uno diría, ah, bueno, entonces ya está todo. No, no está todo. Está gran parte, pero no está todo, porque eso quienes viven en familia, quienes se han casado lo saben muy bien. ¿Sí? La vida de familia, la vida de pareja tiene una dinámica, tiene eh, una forma de realizarse y se va haciendo siempre. Hay momentos críticos. El matrimonio no quiere decir que no va a haber crisis, sino que van a estar acompañados por la gracia de Dios en medio de esa crisis. Gracia a la que pueden responder o a la que no pueden responder también, ¿no es cierto? Entonces, los que están juntados, los que están civiliados, nosotros los tenemos que acompañar para que se vayan aproximando al modo de familia cristiana que nuestra fe le propone a todo el mundo, ¿no es cierto? Los vamos acompañando en su maduración a la vocación matrimonial si es que la tienen. Lo mismo aquellos que están solos criando a sus hijos o solas criando a sus hijos. Los acompañamos si están llamados al matrimonio con otra persona o con la persona que las dejó. Bueno, los acompañamos. Eso ya se va viendo en el camino y en las situaciones concretas, ¿no es cierto? Pero vuelvo al principio, se trata de acompañar los procesos familiares. En esos procesos familiares, ¿no? Este, a los que se les ofrece el modo cristiano, la manera cristiana que ofrece la fe para la formación de una familia y que se la va consiguiendo de a poco y se la va consiguiendo en el camino, ¿sí? A ese modo cristiano tiene mucho que decirle o tiene mucha importancia la vivencia sacramental. ¿Qué es eso de vivencia sacramental? Vivencia sacramental quiere decir la recepción de los sacramentos en la familia. Y ahí entra el tema de la catequesis, nuevamente sigue allí. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos catequesis con los chicos que van a recibir sacramentos, ¿sí? Y hacemos catequesis familiar con familias que o ya están viviendo la vocación matrimonial o están llamadas a vivirla en algún momento y en alguna etapa de su dinámica familiar, de su proceso familiar, ¿no es cierto? Entonces, vamos aportándoles la vivencia sacramental, ¿no es cierto? Que como vivencia sacramental, la recepción de los distintos sacramentos, sobre todo la comunión, la confirmación, la confesión, el matrimonio, incluso la unción de los enfermos cuando se tienen enfermos en la casa, ¿no es cierto? Eh, implica, esa vivencia sacramental implica un mayor compromiso cristiano, ¿sí? La vivencia sacramental es para que las familias vayan adquiriendo un mayor compromiso cristiano desde la situación en la que están, que puede ser la peor o puede ser la común, la de todos o la de la mayoría, pero desde esa situación en la que se encuentran, ¿no es cierto? Un mayor compromiso cristiano, ¿no es cierto? La vivencia sacramental los tiene que llevar a eso. La vivencia sacramental es una etapa en el camino de la fe, ¿no? Es una etapa en el camino de la fe. La recepción de los sacramentos es para eso, es hacer una etapa en el camino. No es el punto de llegada
ni el punto final del camino. Cuidado, porque a veces nosotros entendemos que es el punto de llegada. Entonces, el nene, la nena hizo la comunión, se terminó, ya está. El nene, la nena hizo la confirmación, se terminó, ya está, hicimos lo que teníamos que hacer, ya está, nos hemos desocupado. No es así, es una etapa en el camino. Cuando nosotros nos dirigimos a la ciudad de Tucumán, tenemos etapas en el camino. La última es la llegada, ¿no es cierto?, a la ciudad de Tucumán. Pero en el medio hay un montón de etapas. No nos podemos quedar en las etapas. A las etapas hay que hacerlas y continuar el camino hasta llegar hasta donde tenemos que llegar, que es nuestro punto final, nuestra finalidad, ¿no es cierto? Entonces, a la vivencia sacramental que le ofrecemos a las familias, desde la catequesis, desde la parroquia, tenemos que entenderlas y presentarlas como una etapa en el camino, no como el punto final. No tampoco como un logro personal, así como me recibí, me saqué el título. No, los sacramentos son una gracia que Dios te da para que sigas caminando en el camino, para que continúes ese camino de fe, ¿no? Entonces, cuando nosotros ofrecemos así la catequesis, le estamos abriendo a nuestra gente un camino de fe, un proyecto de vida que termina cuando termina la vida. Y por eso a lo largo de todo el camino estamos jalonando y estamos jalonados, estamos marcando, ¿no es cierto? Y estamos marcados por las distintas etapas de ese camino. Nadie se detiene en una etapa. Si se detiene en una etapa, el camino queda frustrado. Y eso es lo que muchas veces nos sucede con nuestras catequesis. Quedan frustradas. ¿Por qué? Porque no han llegado al final del camino. El camino del cristiano es un camino de conversión, es un camino de ser discípulo de Jesús. Se llega cuando se llega a la plenitud del reino de los cielos, allí se llega. Mientras tanto, toda la vida, aun cuando yo tengo 80 años, 90 y más de 100, ¿sí?, voy haciendo ese camino. Entonces, nuestra catequesis sinodal, dentro de una parroquia sinodal, ¿no es cierto?, tiene que tener la responsabilidad de que a cada chico, a cada adulto con el que nos encontramos en la catequesis, abrirle y mostrarle que estamos haciendo un camino con etapas, donde se van desarrollando, donde se van perfeccionando, donde se van profundizando las propuestas que nos hace Jesús a nosotros sus discípulos. Y a medida que nos vamos adentrando en esas propuestas que nos hace Jesús a nosotros sus discípulos, que vivimos en este lugar que se llama la parroquia, ¿no es cierto?, cual o tal, ¿sí?, a medida que nosotros nos vamos involucrando más en el proyecto que Jesús tiene, nos vamos haciendo también misioneros, porque el discípulo es también misionero, ¿sí? El discípulo es también misionero. Es decir, no es solamente el que recibe lo que la iglesia le da, sino también el que brinda lo que la iglesia le ha dado, lo que también le ha dado su cultura. Acuérdense en el video anterior cuando hablábamos de las culturas y nos referíamos a la catolicidad de la iglesia. Todo eso brinda el bautizado. Y entonces nosotros vamos caminando a formar una comunidad parroquial que sea sinodal, donde yo soy discípulo, donde yo también soy misionero y por tanto soy corresponsable, ¿no es cierto?, del espíritu cristiano de mi parroquia. Y entonces el párroco no es el único que tiene que llevar a toda la parroquia como sea y como pueda. No, no, no. Yo que soy laico, yo que soy laica, yo que formo familia, yo que todavía no la formé, yo que la quiero formar, yo que la estoy formando, yo que no la tengo a la familia, ¿no es cierto? Soy discípulo misionero y aporto a la vida espiritual de mi parroquia en el compromiso de la caridad de todos los que forman parte de ella. Eso nos hace una iglesia y una comunidad parroquial sinodal, ¿sí?, donde caminamos juntos. O sea, para el camino de la catequesis, la sinodalidad es una característica a la que tendría que ir apuntando, ¿no? Cuando pensamos en nuestra tarea de catequistas, pensémosla así, ¿eh? Bien, espero que sirva para la espiritualidad de ustedes en su comunidad parroquial y que, bueno, les ayude a que
cada vez más vayamos profundizando en el mensaje de Jesús y vayamos construyendo nuestra comunidad como una comunidad parroquial realmente sinodal. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya servido, que sigan bien y que continuemos adelante con nuestra misión y con esta hermosa vocación de compartir la fe, de profundizar la fe con aquellos hermanos nuestros que caminan junto con nosotros hacia el reino de Dios en una parroquia, en una iglesia particular, en nuestro caso nuestra prelatura, en un país y en este mundo, ¿sí? Donde a pesar de todos los pesares, Dios no deja de obrar y no deja de llevar la historia hacia su reino celestial.